Shalom, shalom, amadas y amados. Shabbat shalom, ya. Donde quiera que estén, pues damos gracias al Rey porque nos ha permitido llegar una vez más a celebrar este shalom, este Shabbat shalom, que sabemos que de más a más nos hace sentir más conscientes de quiénes somos, hacia dónde vamos, lo que tenemos que hacer. Y bueno, en esta ocasión doy gracias al Eterno porque me permite estar con ustedes compartiendo un- una pequeña reflexión, ya que la semana pasada pudimos grabar la parashá que corresponde a esta semana. Ahora me gustaría comentar con ustedes algo referente a lo que el Eterno nos ha hecho entender acerca de las parashot, sobre todo de las últimas parashot que hemos visto. Y bueno, espero que sea de bendición para todos nosotros, de edificación para que crezcamos juntos y pues vamos a dar comienzo. Em, ¿Qué es lo que pide Adonai de nosotros? En Devarim 10:12 nos dice que le temamos, que le obedezcamos, que lo amemos, que andemos en sus caminos, cumplamos sus mandamientos. Eh, Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué quieres que haga? Ahí está la respuesta. Tenemos primeramente que temerle, porque con ese temor que Él pone en nosotros, nosotros como que pensamos dos veces el hacer algo malo. Y cuando nos descuidamos, cuando inconscientemente lo hacemos, por ese mismo temor, vamos al arrepentimiento y le pedimos perdón. Por eso es que en estos momentos me gustaría, primero que nada, para mí misma y compartir con todos ustedes esta reflexión. ¿Por qué quiere que le temamos? ¿Por qué quiere que le obedezcamos? ¿Por qué quiere que le amemos? ¿Por qué estamos aquí? Porque Adonai lo que quiere es tener hijos. Y por esa razón es que nos ha hecho primero hijos para conocerlo, para conocer a nuestros padres, para saber lo que nuestros padres esperan de nosotros y que realmente es lo mismo que espera Adonai de nosotros. Y después nos convierte en padres, porque solamente cuando llegamos a ser padres entendemos el por qué Él nos pide obediencia, Él nos pide amor, Él nos pide que le temamos, porque como padres nosotros quisiésemos lo mismo que quisieron nuestros padres, que nuestros hijos antes de amarnos nos obedezcan no por el temor de que los castiguemos, porque el castigo en sí no es más que las correcciones que debemos de tener de sus actitudes equivocadas, pues precisamente para que les vaya bien en la vida. De esa manera nosotros podemos entender cuando llegamos a la edad adulta y nos convertimos en padres, lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros. Lo mismo que nos duele la desobediencia de nuestros hijos o sus malas acciones, a nuestro Padre le duelen. Es por eso, es por eso que nosotros tenemos que ser padres y tenemos que ser hijos, para entender mejor su voluntad y de esa manera hacer que nuestras familias cada vez caminen más en sus caminos, que no se alejen de Él, que verdaderamente le teman, para que con ese temor por añadidura tengan todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Entonces, estamos aquí para ser hijos de Elohim, para ser hijos.
porque en el Shema Él nos manda que escuchemos que Él es uno y el nombre de su reino glorioso es uno y bendecido para siempre. De manera que nosotros ahí podemos entender cuando nos habla nuestro Padre y nos está diciendo quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y tenemos que ser esos hijos obedientes, diligentes, que hagan su voluntad porque Él nos envió aquí con un propósito. Así como nosotros muchas veces enviamos a nuestros hijos a que hagan determinada tarea, así Él nos mandó a hacer también a nosotros una gran tarea, que es ese propósito de vida, ese compromiso que hicimos con Él antes de venir a este mundo y que tenemos que regresar a Él con la misión cumplida, así como cuando enviamos a nuestros hijos a hacer algo y llegan y dicen, ya mamá, ya papá, ya lo hice. De la misma manera, así como es arriba, es abajo. Y nosotros estamos aquí para aprender lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros y lo que siente cuando nosotros somos desobedientes. Y para poder ser hijos, Él nos habla en su bendita palabra de tantas y tantas cosas. Él nos da la guianza a través de su Ruach para poder conseguir esa obediencia, para cumplir nuestro propósito de vida y para poder vivir en Shalom con nuestros seres queridos y con todas las personas que ponga en nuestro entorno, ya sea vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, en las mismas congregaciones y Keilot, para que verdaderamente haya entre nosotros esa unidad a la que Él nos ha llamado, ese Had, y estemos pendientes, observando que ningún espíritu de división, ninguna lashon hará, yin hará, se presente entre nosotros. Estar alertas para que en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach echemos fuera todos esos espíritus inmundos que vienen a estorbarnos en el pensamiento, transgiversando nuestras emociones y aún cuando no empleamos nuestras palabras adecuadamente. Él nos guía cómo ser esos hijos idóneos, coherederos con Mashiach y además aquellos que colaboremos con Él en este segundo plan de redención. Plan de redención que cada vez, según las señales que estamos observando, se acercan más a más anunciando la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y cuando Él venga sabemos que quitará de nosotros ese Yetzer Hará que tanto nos está estorbando, que tanto nos hace caer. Porque nosotros como sus hijos debemos de estar conscientes del sacrificio que vino a hacer en el madero para el perdón de nuestros pecados, para darnos la promesa de la salvación y para sanarnos de todas nuestras enfermedades. Así está escrito en Yesaya 53, 10, en donde dice que por sus llagas hemos sido sanados, no que vamos a ser sanados, sino ya hemos sido sanados. Y ahí mismo en el madero exhibió a todas las potestades, gobernadores, principados y huestes de maldad, y sabemos que las condenó al lago de fuego y azufre. Por lo tanto, nosotros no debemos estar esperando pelearnos con el enemigo, sino recordarle que ya está vencido, que se aparte de nosotros porque tenemos una misión que cumplir y que no nos debe de estorbar, pero también ser cuidadosos de no abrir, como decimos, ninguna puerta que dé autoridad legal al enemigo para entrar y estorbarnos, dañarnos. Todo eso lo debemos de tener presentes y nuestro Padre Celestial en su bendita palabra constantemente nos los recuerda. Por eso nos pide que seamos Kedoshim como Él es Kadosh, apartados para Él
Y esto de ser apartados para Él, nosotros podemos entenderlo desde Bereshit, desde el libro primero de la bendita Torah, en donde nos dice, cuando nos habla de la creación de todo lo visible y lo invisible, Él empezó separándolo todo, apartándolo todo. La luz de las tinieblas, las aguas de la tierra, y así sucesivamente y continuamente en su palabra nos está pidiendo esa separación, separar siempre lo profano de lo kadosh, lo malo de lo bueno, siempre, siempre estar diligentemente obedeciendo esa instrucción, observando constantemente qué estoy pensando, qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo, y si eso va con todo lo bueno que Él nos manda hacer en su palabra, pues adelante, bendito sea. Pero si no, esforzarnos por inmediatamente cambiar esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, esas actitudes, porque van en contra de su voluntad. Y así, en las últimas parashot que hemos visto, estamos viendo cómo desde que el Eterno sacó libre al pueblo de la esclavitud de Egipto, con todas esas proezas que todos vieron, era constantemente porque quería apartarlos de ese pueblo pagano y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Sin embargo, según vemos, los sabios nos comentan que no todos los hebreos que estaban en Misraín pudieron salir. Muchos renunciaron a salir, muchos estaban en pecado. Es por eso que se dice que cuando vino la plaga de las tinieblas, también fue con el propósito de que todos aquellos que estaban dentro del pueblo de Israel, haciendo lo malo delante de Adonai, también, también sufrieron la plaga y murieron. Y que estas tinieblas que duraron 3 días sirvieron para que los egipcios no pudieran ver que también dentro del pueblo hebreo había muertos y de esa manera pues, juzgaran a Adonai. Y así cuando salieron hacia la libertad atravesando el Yansub, se dice que fue un porcentaje mínimo realmente del pueblo hebreo el que salió y lo acompañó, pues muchos de los extranjeros, de los mismos egipcios y de otros pueblos, de otros hombres y mujeres que estaban ahí viviendo en Misraín y de otras nacionalidades se unieron al pueblo hebreo porque vieron las proezas que hizo nuestro Padre Celestial, creyeron o quizá por conveniencia o genuinamente acompañaron a los israelitas hacia su camino a la tierra prometida. Y podemos ver que desde estos momentos el pueblo empezó a quejarse de todo. Los llevó a través del desierto para enseñarles obediencia, porque Él quería, nuestro Padre Celestial quería que verdaderamente aprendieran a ser libres, que aprendieran a ver que no había en ellos ningún yugo excepto el de la obediencia, la dependencia de Él. Por eso los llevó al desierto, porque ahí, aunque se quejaron de todo, tenían el maná que los alimentaba, tenían el agua, después les dio codornices, no trabajaban, la nube de día los cubría del calor extremo, el de la noche, pues con esa columna de fuego los calentaba por el frío extremo del desierto y ahuyentaba a las bestias salvajes de ellos. Entonces realmente no tenían, como ya lo comentamos, de qué preocuparse, solamente tenían que depender de Adonai y escuchar su voz, sus enseñanzas y sus ordenanzas.
de tal manera que con ello el Eterno pretendía, pues, que el pueblo saliera de Egipto. Pero fue muy difícil sacar a Egipto del corazón del pueblo. Por eso es que continuamente seguían quejándose y continuamente hasta nuestros días vemos que la queja es el común denominador del pueblo, no nada más de las naciones, sino también del pueblo de Israel. Así es de que era necesario durante su travesía por el desierto que el Eterno les mostrara, que hablara a Moshe, Moshe a Aarón, Aarón a sus hijos y después a todo el pueblo, para poder dar las instrucciones de lo que nuestro Abacados pedía de nosotros, para poder hacernos dignos, libres, para entrar a la tierra prometida. Y así vemos que, pues todo lo que hemos aprendido en nuestros parashot, cómo siguieron su camino hasta Sinaí, donde se establecieron para recibir la Torah. Y sabemos por lo que hemos estudiado en la parashá, que el pueblo se espantó, que realmente ya cuando llegaron a Sinaí, el pueblo estaba prácticamente en un ejad. El rey los mandó a purificarse, a abstenerse de relaciones sexuales durante 3 días y estar ahí en el Sinaí sin acercarse a él para que no corrieran el peligro de morir. Pero todos estuvieron ahí presentes y se espantaron al oír los truenos, los relámpagos, la voz de Adonai, pero la palabra dice que no nada más oían, sino veían la voz de Adonai, esos truenos, esos relámpagos. Y también la palabra dice que todos estábamos de pie ahí. Los que ahí estaban y los que todavía no estábamos y que estamos ahora en este tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunas versiones de algunos rabinos que dicen que sobrenaturalmente el monte Sinaí se elevó hasta tocar eh, el paraíso, donde estaban todas las almas que después íbamos a venir a este mundo. Pero la verdad es que no es tanto creer en que el monte se haya elevado, literalmente, sino que si todos estaban ahí tratando de no acercarse al monte para no morir, eso de que se elevó el Sinaí hasta el jardín de las almas, realmente debemos entender que fue en otra dimensión, ¿sí? En una dimensión totalmente espiritual. Desapareció ahí la materia para que todo el pueblo presente entrara en esa dimensión en donde podía estar en contacto con todas esas almas que posteriormente vendrían a la tierra a cumplir la misión que el Eterno les encomendara. Fue por eso ese temor tan grande de los israelitas y algunos sabios dicen que realmente murieron por la impresión y resucitaron. Eso nos indica que quizá su alma realmente se separó de su cuerpo para unirse espiritualmente a aquellas almas que estaban por venir. Y fue así que se explica, es así que se explica el hecho de que la palabra nos diga que todos estuvimos ahí presentes de pie, escuchando todo lo que el Eterno nos decía. Y posteriormente, pues el alma retornó al pueblo y ya vimos lo que sucedió más adelante en espera de que bajara Moshe, pues cayeron en la atrocidad del pecado del becerro de oro y demás. Y pues todo esto lo hemos escuchado en las diferentes parashot, pero justamente quisiera recordar lo que habla exclusivamente cuando da instrucciones de elaborar
el Mikdash en el desierto, con todos los utensilios que debían de hacerse, el material con el que debía de hacerse, y pues las personas que tenían que hacerse cargo de esas labores, como dio instrucciones para purificarse los sacerdotes, cómo purificar también a los enfermos de Sará, que era una purificación semejante a la que se hacía con los sacerdotes, pues eran rociados con el agua de purificación, hacían tevilá, presentaban las ofrendas, se les salpicaba y se les ungía con aceite, con sangre de la ofrenda en el lóbulo de la oreja, en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie. Entonces, esas ceremonias representaban, como ya dijimos, ese apartarse de todo lo malo para consagrarse a Adonai. Y volvemos a mencionar la palabra apartarse, así como fue en un principio. Ahora nos está apartando para ser esos seguidores, esos servidores, ese linaje escogido, ese pueblo, como dice en Shemot 19, el especial tesoro del Eterno. Si oímos y obedecemos sus mandatos, nos convertimos en ese especial tesoro del que Él tiene cuidado y nos lleva de aliyá en aliyá hasta la estatura del varón perfecto, según la medida de Yeshua HaMashiach, como está escrito en su palabra. Y así es como unge a los levitas. Y sabemos que esos levitas pues representaban en la parashá de Nashó, donde se hizo ese conteo, eran 22,000 levitas. Esos 22,000 levitas realmente ejercieron sus labores en el Mikdash. No lo sabemos, porque la palabra nos habla de Aarón, de sus hijos y de los levitas que estaban ayudándole ahí en la administración, haciendo estos sacrificios y demás, pero recordemos que mientras el pueblo de Israel se contaba de los 20 a los 60 años porque eran los que estaban aptos para la guerra, aptos para todas las pues tareas que se tenían que hacer dentro del pueblo. Los levitas tenían que ser escogidos desde el primer mes, ya eran escogidos para Adonai y entraban al Mikdash a los 25 años para aprender todo lo relacionado al ministerio dentro del Mikdash y lo iniciaban a los 30 años hasta los 50 años. Después de los 50 años no había jubilación, sino como dijimos, se quedaban para la enseñanza, para la guianza, y ellos, el levita, era para servir al Eterno para siempre, ¿sí? De tal manera que nosotros, como nos dice la palabra, que somos linaje escogido, real sacerdocio, debemos de hacer el llamamiento de los levitas. O sea que debemos de observar los sacrificios que hacían, esa entrega del yo total, nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestros caminos, en la ofrenda encendida, en la ofrenda por el pecado, ese genuino arrepentimiento. Ya no se sacrifican animales, ahora nuestros sacrificios, como dice su palabra, es sacrificio de labios en los que debemos de orar constantemente, clamar al Eterno por todo lo que necesitemos y sobre todo por su presencia, pues teniendo su presencia, ¿de qué podemos carecer? Con Él en nosotros todo lo tendremos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ahora que Él nos ha mandado a elaborar en nuestro cuerpo el Mikdash de sus Ruach HaKodesh. Y así proseguimos hasta las parashat anteriores, en donde nos habla de la distribución del pueblo de Israel, las diferentes tribus alrededor del Mikdash y de la tribu de Leví. Dentro de esas tribus, todos
los cuales tenían que tener una bandera de identidad. Cada tribu tenía su bandera de identidad y todos al mismo tiempo eran Israel. De la misma manera que nosotros somos muchas familias injertadas al pueblo de Israel. Cada uno de nosotros tenemos una identidad propia, una identidad familiar, pero como pueblo de Israel tenemos nuestra identidad, que es la que reconocemos al recitar el Shema. Y de esta manera también da el Eterno las ordenanzas de que cuando el Migdash tuviera que moverse de ahí en el desierto para ir de un lugar a otro, pues eran guiados por su presencia, por la Shekinah. Cuando se levantaba, había que partir. Cuando se detenía, había que establecerse y volver a armar el Migdash en ese lugar. Y para ello ya vimos en las parashot pasadas la distribución que se hacía de todos los elementos del Migdash para poder ser transportados. Pero sabíamos y sabemos que Elohim es un Elohim de orden, un Elohim que quiere disciplina en su pueblo y por lo tanto dio la ordenanza de, como lo vimos en la parasha de esta semana, de la manera, el orden en que las tribus tenían que partir. Y a la cabeza iba la tribu de Yehudá, Isaacar y Zabulún. Después lo seguían Gersón y Merari con todos los elementos de edificación del Migdash, como eran las cubiertas, las tablas, las basas, las varas, cortinas y demás, para que cuando los elementos sagrados llegaran, pues ya estaba levantado el Migdash y los elementos sagrados iban detrás de las tribus de Rubén, y las otras dos tribus de Simón y de Gad. Y la tribu de los levitas, de los que eran los cuatitas también, eran los que llevaban los instrumentos sagrados del lugar Kadosh y del lugar Hakadoshim, que ya sabemos por qué están compuestos. Y ahí también, en cada elemento del Migdash, también vemos lo que el Eterno nos pide de nosotros, como real sacerdocio, como pueblo escogido, como su especial tesoro. Y podemos ver la ordenanza en esta parasha de la semana de que cuando encienda las luminarias de la menorá Aarón, esta tendrá que alumbrar hacia el frente. Nosotros sabemos que la llama de las luminarias oscila ligeramente, pero siempre está dirigida hacia arriba, excepto cuando hay alguna corriente de aire, pues su oscilación es más fuerte, pero nunca va a alumbrar hacia abajo. ¿Y por qué va a mantenerse encendida hacia adelante? Ya hablamos en la parashá pasada que el hecho de que alumbre hacia adelante es porque está directamente alineada a la menorá del Migdash celestial, en donde está intercediendo constantemente por nosotros Yeshua HaMashiach. Y Yeshua HaMashiach sabemos que como es la luz del mundo, Él es la menorá. Él es la menorá y cuando ascendió al Shamayim, no nos dejó huérfanos, sino envió a su Ruach HaKodesh. Por lo tanto, si Él es la menorá y nos pide a nosotros también que tengamos en nuestro rostro esa menorá formada por nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras fosas nasales y nuestra boca, que representan los portales que deben de estar cerrados al pecado y abiertos a su luz, entonces pone sobre nosotros su Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh, como nos dice Yeshaya 11:2, es esa menorá que contiene, según las traducciones, nos dicen los 7 espíritus de Elohim, pero no es así. Nosotros sabemos que Elohim es un solo espíritu, él es Ejad. Por lo tanto, esa mala traducción de los 7 espíritus de Elohim
debemos de corregirla y entender que son los 7 atributos principales de Elohim, que son la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento. Cuando se activa la sabiduría, se nos da el discernimiento y con él el conocimiento. Y con ello, una siguiente luminaria es el atributo de consejo, después el de poder y el de temor. Y justamente la palabra nos dice que el temor de Adonai es el que nos va a dar la sabiduría, es el discernimiento, el conocimiento y así, el consejo y el poder. Cuando tengamos integrado todos esos atributos del Ruach HaKodesh en nuestra vida, es cuando entonces nosotros vamos a tener ese poder que dio a los Talmidín en el aposento alto cuando dijo en Hechos 2, recibirán poder cuando venga el Ruach sobre ustedes. Y ciertamente el Ruach pues nos los ha dado desde el momento en que nacemos, pero ese poder nosotros lo recibimos en cuanto lo conocemos y Él deposita ese Ruach HaKodesh en nosotros para guiarnos, para llevarnos a hacer su voluntad a través de estos atributos que mencionamos ahorita. Y es por eso que nosotros debemos estar conscientes de que como la menorá que somos, debemos de cuidar nuestros ojos, de no desviarlos a ver cosas indebidas, nuestros oídos de no oír palabras de la Shonara, apartarnos de todo aquel que venga con chismes. Nuestras fosas nasales que ya vimos que representan el temor a Adonai que debemos de manifestar y tener siempre, y el otro, el don de discernimiento. Y nuestra boca, como dice su palabra, guardarla, porque pues de la riqueza o del tesoro del corazón, como dice su palabra, habla la boca. Y de lo que haya en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, es de lo que vamos a hablar. Por eso pedimos y se pide en el Teilim que ponga guarda nuestra boca y cierre la puerta de nuestros labios. Y vemos que no solamente mientras las luminarias van de dos en dos, dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales, como decíamos, la boca solamente es una, porque es un elemento sumamente peligroso. Puede construir o puede destruir. Y esa guarda que pone en nosotros son barreras para protegernos de la Lashon Hara, de que pronunciemos la Lashon Hara. Y son la barrera de nuestros labios, la barrera de nuestros dientes y la de nuestras mejillas. Son 3 barreras que se anteponen a nuestra lengua, que es ese pequeño timón, como dice la palabra, que está en nuestro cuerpo y con la cual podemos incendiar un bosque y causar mucho, pero mucho daño. Por eso debemos, cuando nuestro amado Yeshua HaMashiach nos manda a ser la luz del mundo, es que nosotros justamente debemos de compartir su palabra, pero junto con la palabra dar el testimonio, dar el ejemplo de que nuestra menorá está encendida. Esos ojos, esos oídos, esas fosas nasales y esa boca guardada, apartada, siendo K2 para poder hacer solamente su voluntad y no cometer ninguna transgresión que lleve a otros a caer. Porque cuántas veces dicen las personas a las que les compartimos, pero si a ti te está yendo como te va, pues entonces, ¿qué clase de Elohim tienes? Y entonces, para hacer así o pasar por lo que tú estás pasando, pues mejor me quedo donde estoy. Entonces, ahí es tan importante como la gente siempre va a hablar de nosotros, tengamos buen testimonio o mal testimonio, pero nosotros debemos esforzarnos de dar ese buen testimonio, de ser esa luz que es la manifestación de nuestra menorá encendida y alineada perfectamente con Yeshua HaMashiach. ¿Y qué nos habla aparte esta parashá? Un punto importante. Ya vimos la organización
en una organización de un ejército, como un ejército del pueblo de Israel, cómo deben de partir. Y sabemos que se parte iniciando la comitiva Yehuda. Y Yehuda sabemos que significa la exaltación o la alabanza a Adonai. De tal manera que cuando vamos a la guerra, y en la guerra son las batallas diarias que enfrentamos, ¿cómo lo tenemos que hacer? Llevando a Yehuda por delante, que es Yeshua HaMashiach, que es descendiente de la tribu de Yehuda. Pero en esta parashá nos dice que va acompañada de Isahar y de Zebulún. Entonces, cuando nos enfrentamos nosotros a las diarias batallas, debemos hacerlo en adoración, en oración constante, pidiendo la ayuda de nuestro amado Adonai Elohim, conociendo su palabra, su Torah, porque Isahar es el encargado de dar el conocimiento de la Torah, y Zebulún lo ayuda. Zebulún es la fuente material que ayuda a que se estudie la Torah. Entonces son tres aspectos que debemos de pedir cada mañana al Eterno en la exaltación, que nos permita hacer vida su palabra y que nos dé la parnashá que tiene destinada para nosotros, para que no nos apartemos ni perdamos más tiempo andando afanosos y descuidemos el estudio de su palabra. Entonces nosotros podemos analizar cada parte de la parashá y podemos encontrar muchas cosas. Sabemos que la oración es alabanza, es estudio de la Torah. Estaba por delante custodiando el hecho de que se llevara el Mikdash para poderlo armar en el lugar donde la nube descansaba. Y si nosotros estamos construyendo el Mikdash del Ruach HaKodesh, debemos de tener en cuenta eso. La oración constante, el aprendizaje de la Torah, y no andando afanosos por nada, sino depender de Adonai, así como él pedía que dependieran de él en el desierto, por eso les daba todo lo que necesitaban, agua y la comida. Y al final de estas tribus, cuando partían, sabemos que a la retaguardia iba Dan, el que se caracterizó por los mejores guerreros, perdón, Gad, que se caracterizó por tener los mejores guerreros que también entraron junto con Yehoshua para permitir la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y esto nos recuerda lo que hizo Jacob vino, ¿sí? Cuando iba al encuentro de su hermano Esab para congraciarse con él, ¿qué fue lo que hizo? Primero que nada oró, invocó la presencia de esos malajín que fueran delante de él, preparó regalos para darle, y nuestros regalos son pues la calidad, la cabana de las oraciones que damos a nuestro Adonai, pero también se preparó para la guerra. Entonces, físicamente, nosotros debemos de estar preparados para la batalla, estando alertas sobre el peligro que nos está amenazando, y una vez que hayamos recurrido a la oración, a poner por obra la palabra del Eterno, pues prepararnos para la actitud que debemos de tener ante los que nos ofenden. ¿Y qué nos dice la palabra? Ama a tus enemigos, devuelve bien por mal. Entonces, primero tenemos que hacer eso. Y después, si es necesario, pues la batalla, ya el Eterno hablará por nosotros para defendernos adecuadamente, ya que como vemos, el ejército de Israel no es un ejército de guerra, sino es un ejército de defensa, un ejército que que nosotros debemos de tomar en cuenta que esa defensa es precisamente lo que la palabra del Eterno dice: resiste al diablo y huirá de ti. No vamos a pelear, sino vamos a resistir, vamos a vencer a nuestro Yetzer Hará, los deseos del mundo, la vanagloria de los ojos, los deseos de los ojos, y resistiendo podemos escapar
del peligro de caer en pecado y ofender a nuestro Adonai Elohim. De esa manera crecemos en dominio propio y cada vez que resistamos algo, irá aumentando ese dominio propio hasta que se haga un hábito en nosotros. Y bueno, una de las partes finales de esta parashá, un punto muy interesante, cuando Adonai Elohim manda a que se hagan las trompetas de plata y que se tenga el shofar. Son los dos instrumentos usados por el pueblo de Israel para emitir esos sonidos de convocación, de alerta, de guerra, aún de júbilo, ¿sí? Y podemos ver esa particularidad de que el shofar es una creación natural porque no está hecha por el hombre, sino que la toma precisamente de un animal que es creación de Adonai. Por lo tanto, el shofar es creación de Adonai. Está hecha del cuerno de carnero o de algunos otros animales, los shofarot que son mayores, pero cabe hacer hincapié en la forma que tiene. Y se dice en algunos jajamim que el shofar lo tocamos por la parte estrecha porque representa la estrechez, la angustia con la que clamamos Adonai. Y la parte final del shofar, que es ancha, representa la magnanimidad o la abundancia con la que Adonai responde a nuestro llamado. Eso es muy importante. Y en cuanto a las trompetas de plata que mandó que se hicieran, esas ya las elaboraban ellos, el hombre, con plata. Eran dos trompetas que tenían que tocarse. Y ahí vemos cómo Adonai lo que pide en todo lo que hace, que seamos sus colaboradores. Él aporta el animal que nos va a dar el shofar, pero también pide que el hombre haga las trompetas. Y dijimos que del shofar vamos a hablar más adelante en una parashá que se va a mencionar un poquito más de él, pero aquí en cuanto a las trompetas podemos aclarar algo muy importante. Se hacían sonar las dos trompetas cuando se hacía llamado al pueblo de Israel. Cuando se tocaba una sola trompeta, era para convocar a los principales de las tribus, a los príncipes, a los ancianos. Y estas también se tocaban durante los sacrificios, las ofrendas, y cuando partían, partían cuando tenían que levantar el Mikdash y cuando llegaban también eran sonadas las trompetas. Pero aquí llama la atención que para convocar al pueblo de Israel se tenían que tocar las dos, no para llamar a los príncipes. Cuando se tocaba una sola vez, esto nos indica que como pueblo es necesario que se nos repitan las cosas. ¿Sí? Con una sola vez no entendemos. Necesitan decirlo una segunda, tercera y no sé cuántas veces más para que nos decidamos a obedecer. Entonces, como podemos ver en aparentemente pequeños detalles de las diferentes parashot que el Eterno nos da a estudiar, podemos encontrar una profundidad muy grande. Y si analizásemos palabra por palabra de los versos que forman la Torah, imagínense todo lo que podríamos encontrar. Por eso es que cuando venga Yeshua Mashiach se dice que todo lo que no entendimos, que todo lo que no alcanzamos a aprender, lo vamos a recibir de la misma voz de nuestro amado Yeshua. Y esa es un gozo para nosotros que nos deleitamos en su palabra, esperar de verdad con ansia el regreso de Mashiach, poder verlo cara a cara, poder escuchar directamente su voz. Y pues eso es algo por lo cual Él nos pide también como hijos estar apartados para Él, porque apartados para Él podremos formar parte de esa novia por la que Él viene. Y bueno, esto es una pequeña reflexión
en general de las últimas parashot que hemos visto y del propósito que tenemos aquí en este mundo para que entendamos lo que es ser kadosh, apartados para Él, lo que Él quiere para Él. Yo espero que haya sido de edificación para todos nosotros y pues damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de estar compartiendo sus enseñanzas y de esta manera también estar en unidad con nuestros amados hermanos, ya sea físicamente o a través de las redes, unidad que esperamos que se fortalezca más a más porque es lo que Él nos está pidiendo. Gracias te damos por ello, Rey, y te pedimos bendición en sobreabundancia para todas y cada una de las familias de la tierra, y especialmente para las que formamos tu pueblo amado. Gracias por todo. Besen Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Shabbat Shalom.